TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición. Bueno, hoy el tema tiene en memoria que hace varios años hablamos de la senda de la vida. Hoy vamos a hablar cómo se formó, cómo lo descubrimos. Vamos a leer el verso que presenta el tema y es el Salmo 16, verso 15. Salmo 16, verso 15 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, hoy leemos ese verso ya cumplido, porque ahí dice futuro, me mostrarás. Bueno, ya mostró el camino, la senda de la vida. Pero para encontrar esa senda, yo no sé si ustedes tienen memoria que estando yo comenzando en el falso evangelio de la circuncisión en la iglesia pentecostal Asamblea de Dios en Brooklyn, Nueva York, yo estaba en un programa que se llama Teen Challenge. Y entonces ahí yo tomaba clases bíblicas y estaba desarrollando mis primeros pasos en esa primera etapa del cristianismo. Y entonces yo veía muchas inconsistencias. Por ejemplo, había que bautizarnos en invierno, en pleno invierno. Entonces hacían una fila de hermanos, ponían un abrigo para que no te diera un resfriado, te ponían un abrigo y te sacaban. ¿Cuál es la idea de un apuro en bautizarse en algo así? Entonces había otro bautismo, que era el bautismo con el Espíritu Santo, que había que hablar en otras lenguas. Entonces venían y te pasaban la mano por el cuello y decían, repite, hasta que se te formaba una serie de disparates en la garganta y a ver si hablabas en lengua para comprobar que ese era el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Efesios 1:13 dice que habiendo creído fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que no tienes que estar diciendo séllame, sino más bien es haber creído en el verdadero evangelio. Bueno, pero esas eran las inconsistencias que yo veía. Entonces yo salí del falso catolicismo romano, entonces caigo ahora en el protestantismo mezclado con pentecostalismo, y comienzo a ver todas esas inconsistencias y ya comencé a dudar aquel fundamento. Así que en los primeros meses ya yo venía dudando ese fundamento pentecostal o protestante, como se llame. Pero un día tomé un grupo de estudiantes que estábamos allí en Teen Challenge, tomamos el tren y se me acercó una señora y me dio este verso. Me dijo, lee el Salmo 16:15, proféticamente. Sabe Dios, fue un ángel vestido de aquella anciana que se me acercó. Porque habíamos un grupo de personas, ¿por qué venir donde mí directo y decirme, Salmo 16:15, léelo? Es como si el ángel, viendo ya que yo me estaba confundiendo en aquel lugar, me arrojó un poco de luz. Y ahí es donde dice, te mostraré la senda de la vida. Bueno, en sí, ese salmo se le estaba dedicando a la primera manifestación del Cristo, Jesús de Nazaret. Porque en el verso antes dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero que iba a seguir con la segunda manifestación de Jesucristo, como dice allá en Hebreo, que él es el anticipo, ¿verdad? de la manifestación Cristo, abriendo el camino para la última manifestación, donde
Jesucristo volvió a vivir. Entonces, cuando llegué, el huerto estaba desordenado. El fundamento en apostasía. No se veía nada claro. Entonces aquí que estos dos ángeles se me manifiestan, me revelan la gracia, me revelan que estoy muerto al pecado, pero no se veía el final del túnel. Porque yo comencé a disfrutar esa verdad, estoy muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado no se puede enseñorear de mí, porque si estoy muerto a él. Antes estuve muerto en los pecados. Ahora estoy muerto al pecado por causa del sacrificio de Jesús de Nazaret. Pero entonces el ángel se me revela, comienza creciendo en gracia en mí. Y entonces, imagínate, el reguero, el montón de nudos doctrinales que había, no se veía. Era bien difícil. Pero naturalmente yo encontré algo que nadie había encontrado en 2000 años, que es sentirse perfecto en Cristo Jesús, saber que uno no es un pecador, que el pecado fue quitado, que el Señor quitó el pecado de la tierra en un día, que el poder del pecado es la ley, y ahora al quitar la ley, al Cristo ponerle fin a la ley, el pecado pierde todo su poder. Bueno, en fin, yo comencé a ver el terreno lleno de cadillos y de matorrales. El fundamento estaba allí, es como un edificio. Cuando lo comienzan y lo abandonan por irregularidades en la construcción y lo dejan ahí meses y años, las varillas se muecen, se llena de cadillos, de matorrales, y no se ve lo que hay ahí. Pero comenzó el Señor. Primero comencé a aprender un poquito de predestinación, comencé a aprender que no hay cosa como tal libre albedrío, que por eso es que hoy hay una lucha tremenda. Se preguntaba a la prensa, ¿dónde está Dios delante de estos terremotos? Que Dios no atiende, ¿por qué no los evita? Entonces la gente se pregunta, ¿dónde está papá Dios en todo esto? Y es por causa que ellos tienen un velo que se llama el libre albedrío. Ellos no conocen el carácter de Dios. Ellos no saben que Dios da vida y la quita. Dios hace como Él quiere. Y aún muerto, Dios es Dios de vivos y de muertos, porque para eso Romanos 13:9 dice que volvió a vivir para ser Señor de vivos y de muertos. Sea en la nube de testigos o sea presente en cuerpo físico, Él sigue siendo el Señor de sus escogidos. Pero naturalmente hay que entender que Él hizo vasos de ira preparados para destrucción y esos van a ser destruidos. Y a veces es doloroso porque tú lo ves en la vida de los bebés, lo ves en la vida de un anciano, una familia entera que se ahogó, que se mató, que las piedras le cayeron encima. Dios está en control de todas esas cosas, por si no lo sabías, mi querido amigo. Dios es el autor del mal y del bien. Y tiene un día de venganza sobre la tierra. Bueno, yo comencé a conocer el carácter de Dios, que Dios es un Dios que predestina. Dios es un Dios que ordena. Dios es un Dios que tiene todo calculado, fríamente calculado, como dicen. Y ahí, comencé a limpiar el patio. La viña del Señor que estaba abusada por todos los que Él contrató para trabajar en su viña, trabajaron mal, de tal forma que cuando se manifestó el velo Jesucristo, hombre, lo que halló fue apostasía. Era como encontrar una hilera de bombillitas de Navidad, esa que usted le pone alrededor del árbol, las guarda y al otro año no encuentra cómo desenredarla. Así estaba la viña del Señor cuando se manifestó el llamado mío. Entonces, comenzó el Señor a mostrarme, por ejemplo, los dos apostolados. Ahí comenzó el terreno. Ya yo comencé a ver el fundamento y dónde comenzar a edificar encima para poder seguir aquel fundamento que dejó el apóstol Pablo, que él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo.
pero la apostasía lo opacó. Y ahora aparecen los dos apostolados y me doy cuenta que había un evangelio de circuncisión y otro de incircuncisión, cosa que nadie había hecho en 2000 años. Entonces me di cuenta que yo estaba bajo un falso apostolado en la mente. Tenía contaminación de los apóstoles. Cuando ese apostolado cesó, terminó en la cruz del Calvario. Tan pronto Cristo murió y resucitó, terminó el apostolado de los apóstoles y comenzó un solo apostolado, el del apóstol Pablo, que es el nuevo pacto para nosotros los gentiles. Ahí saqué mucho cadillo y mucho matorral y mucha hoja seca y hojarasca y madera y saqué muchas cosas, pero me faltaban las dos simientes, que en esta tierra hay dos simientes, una que viene de Caín y una que viene de Abel. Me faltaban que habían dos fundamentos, uno de obras y otro de fe, entenderlo, masticarlo, desarrollarlo, sacarle el polvo a esas doctrinas, edificar lentamente, no poniendo los ojos en edificios, en dinero, poniendo los ojos en lo que Dios más ama, que son ustedes, la iglesia. Ese ha sido mi trabajo por años. Bueno, desde el 1973 para acá, es trabajando con lo que no es perecedero, con lo que tiene valor, con las vidas que Dios trae a mí para edificarlas con la verdad. Y verdaderamente no fue fácil, pero se logró limpiar el fundamento y ahora no es me mostrarás la senda de la vida, es ya me mostró la senda de la vida. Y qué bueno es hallarse que uno está en la verdad. Cuando nosotros nos juzga el sistema, uno lo ve tan lejos, porque nosotros hemos hallado la verdad y dice, conoceréis la verdad y esta te hará libre. Y nos sentimos libres totalmente. Por eso a mí me juzgan, a ti te juzgan el ministerio y que como una secta falsa. Y es la única secta verdadera. Ellos son la secta falsa que tienen 1000 doctrinas y 1000 interpretaciones de la Biblia. Nosotros, aunque sea, es uno. Un pastor, un maestro, una enseñanza mundialmente. Jamás ellos van a lograr esto. Bueno, pero ya sonó la trompeta, ya sonó el día final, viene la transformación. Eso no lo para nadie. Se cumple lo que dice Joel, allá en el capítulo 1 de Joel. En el verso 6 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Dice el verso 12, la viña está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Mira ese punto, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Por eso este salmo dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Ya volvió el gozo. Ya la viña recobró su ramaje. Ya la viña se limpió. Ya talaron la viña. Ya la viña está bonita, que eres tú, iglesia del Señor. Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación de doctrinas de hombres, sin rudimentos. Ya la viña está preciosa. Ya está como que la cosecha está preparada para coger las primicias, porque se ha limpiado el terreno, el fundamento ya brilla, ya la senda de la vida está clarita, ya los ángeles están listos para ejecutar esa manifestación donde los cielos son estremecidos, la tierra se movió de su lugar, los días fueron acortados. Dice el capítulo 2 de Joel, verso 1 y 2. Dice, tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba,
Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es ese pueblo fuerte que ha levantado el Señor. Recibí una carta de un bendecido que dice: apóstol, porque no me llama Jesucristo hombre, dice: mire, apóstol, yo comencé con usted hace años y disfrutaba esa palabra de gracia que salía de usted y todas aquellas doctrinas bellas, pero usted se desvió. Por eso esos grandes hombres que usted tenía a su lado no están con usted. Por favor, apóstol, usted tiene tiempo de retractarse. Vuelva a donde estaba. Eso es como tú ver a un joven y decirle: mire, usted tiene tiempo. ¿Cuántos años usted tiene? 18. Usted tiene tiempo de volver a 10 años. Una vez crece, una vez se desarrolla, eso tú no lo puedes detener. Me estaba siguiendo, dice el bendecido. Y si me está escuchando, qué pena que te detuviste en tu camino, te desviaste. Dice en Juan, al capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera, Jesús hablando. Mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no permanece no lleva fruto. Sin mí nada podéis hacer. Eso estaba dedicado para estos tiempos, porque él allá no estaba labrando nada, allá no había nada, ya lo que había era circuncisión. Eso era para estos tiempos, que aunque Jesús lo habló, el mismo Jesús que estuvo allí, que es el que está aquí presente, se cumple en él. Tal y como Isaías 9:6 dice: un niño nos es dado. Dice Dios fuerte, viéndolo ya crecido. Dice: su gobierno nada lo detendrá. Esas son diferentes etapas de Jesucristo. Pues ahora mismo ese Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él está, ahora es que está recortando las ramas, pero sin mí nada podéis hacer. Entonces, este bendecido, qué pena me da como yo retractarme. Es como yo dejarme de llamar José Luis de Jesús. Es como yo dejar de ser. ¿Desvíos de qué, bendecido? Aquí no hay desvío, aquí lo que hay es crecimiento, la estatura de un varón perfecto. Lo que sucede es que el camino estaba lleno de nudos, y esos nudos, para sacarlos he pasado trabajo, sacándolos de Apocalipsis. Allí el ángel tenía mensajes en el 666, todas esas maravillas que estaban escondidas, que el ángel las escondió, las codificó. Pero ya en estos años están todas decodificadas y las conocemos. Dentro de esas cartas y correos que yo recibo, que son muchos, pero le voy a leer parte de su correo. Y es una confesión que yo quiero que tú participes conmigo ahora. ¿Qué confesión más nítida? De todos los calqueos que él escucha, él hizo un resumen y hay sabiduría. Si pudieras escribirlo mientras yo lo voy leyendo. Dice: toda mi vida la llevan los ángeles y todo me obra para bien. Gracias, ángeles poderosos, por escucharme. Ahí está, aceptando la cubierta angelical. Yo recibo que la vida de nuestro Señor está manifestada en mi cuerpo mortal y da frutos de rejuvenecimiento y sanidad. Hoy recibo abundancia de vida para mantenerme saludable y perfecto. A mi corazón, a mi hígado, a mi cerebro y a mi circulación sanguínea en todo mi cuerpo. Recibo que hoy mis pensamientos son ordenados y no me resiento con nadie. No me molesto, razono con claridad, activo mi sentido y derribo toda mal fortaleza que se levanta en mi mente. Hoy cuido mi forma de hablar, no juzgo mal a nadie, me someto al amor de la verdad para renovar mi forma de pensar, mi forma de hablar y proceder. Por último, dice: yo tengo poder. Mi palabra tiene poder. Abba, Padre. ¡Qué bella confesión! Bien bendecidos. Entonces será hasta una próxima ocasión. Yo te declaro a ti reinando en vida. Te declaro obediente.
declaro que aún esas personas que no entienden que busquen, bueno, yo recibo que el velo se les cae. Así que bendecidos, los amo mucho. Hasta luego. Bendecidos con toda bendición.